Buenas noches a todos. Me voy a presentar porque hay algunos que a lo mejor no me conocen. Mi nombre es Mauricio Díaz. Soy ex docente de formación profesional en el área eléctrica, por supuesto. Y en la actualidad ya estoy jubilado, pero me dedico exclusivamente a las obras en este momento porque siempre me gustó la electricidad, nunca dejé de hacer obras y sigo haciendo en este momento. Sí, bien. Soy miembro de la AIEC. En este momento soy el presidente de la AIEC y siempre estuve al frente de los cursos de capacitación para nuestros asociados. Este año también era la intención continuar con las capacitaciones, con los cursos, pero lamentablemente esta pandemia nos desconfiguró bastante, sí, pero bueno, Dios quiera que esto pase rápido. Bien, vamos a ver un poquito la duración de estas, no sé si llamarlo curso o estas charlas. Van a ser 3 clases, estimo yo, y bueno, si da para más, iremos un poquito más, pero creo que van a ser 3 clases, ¿sí? De 1 hora. Es decir, vamos a empezar a las 20 los días miércoles, tal como lo veníamos haciendo, y a las 21 estaríamos terminando. Vamos a cortar a las 20:50 como para que si alguien quiere hacer algunas preguntas, lo pueda hacer. Bien, el temario a tratar, por supuesto, es la compensación del factor de potencia, o la corrección del factor de potencia, un tema bastante delicado y bastante interesante, bastante lindo, ¿sí? Con esto quiero aclararles de que no soy el especialista en esto, ¿no? Pero hacemos lo posible para que esto se entienda y salga bien, ¿sí? Bueno, hoy, por ejemplo, vamos a ver todo el tema teórico, los conceptos de cada situación. La próxima clase vamos a ver todo lo que es tema cálculos de los capacitores, ¿sí? Para distintas potencias, etcétera. Y la idea es, la tercera clase, ya, claro, siempre estoy acostumbrado a hacer algo de práctica para que puedan ver si es real lo que toda la teoría que vamos viendo. Pero bueno, no es posible, digamos, tener una clase presencial, pero vamos a tratar de hacer algún video, alguna cosa de esas como para poder mostrárselos a ustedes los resultados, aplicando algunos instrumentos de medición, vamos a desempolvar algunas cosas que están por ahí guardadas, y esa es la idea. Un poquito de todo esto, vamos a empezar viendo ahora, por supuesto, la compensación fija, y al último cerraremos con algunos conceptos, por lo menos, de lo que es una compensación automática, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa? A ver, creo que ya les dije que cualquier duda que tengan nos preguntan, y si no les puedo dar respuesta porque este es un tema bastante amplio, bastante rico, ¿no? Consultaremos a otras personas, ahí creo que Miguel también nos va a dar una mano en este aspecto. Bien, entonces, bienvenidos, como dice acá, no sé si están viendo la imagen. Responda alguien. Sí, profe, se ve perfecto. Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Perfecto, se ve. ¿Qué tal, profe? Ya lo veo. Bien, muy amable, gracias, buenas noches. Bien, entonces, Buenas noches. pueden cortar más el micrófono. Dice, bienvenidos a la Reinoa, claro, porque esto, gracias a la idea brillante que tuvo Miguel, de decir, si nos juntemos un poquito, demos algunas capacitaciones para la gente, para los electricistas, para los colegas, y bueno,
Tal es así que nos sumamos todas las asociaciones y nos pusimos de acuerdo para dar este tipo de capacitación aprovechando la cuarentena que está bastante larga y no sé cuánto tiempo más estará. ¿Sí? Bárbaro. Entonces, la IEC dijo también presente en esta situación y, bueno, me designaron a mí para que vaya al frente a dar alguna charla, algunas clases, digamos, de este tipo. En este caso habíamos elegido hacer la capacitación de la corrección del factor de potencia. Bien. Recording has stopped. Bueno, acá los únicos auspiciantes en este momento, digamos que la IEC, que lo estoy poniendo ahí como en cabeza porque estamos, la capacitación va parte nuestra. Pero está toda la RENOA, ¿sí? Las 5 provincias integrantes, llámese Recording Salta, is on. Tucumán, Catamarca, Santiago y por supuesto nosotros los jujeños, ¿sí? En algún momento tendremos que hacer lo posible también de poderlo acoplar a esta RENOA, es la sana intención, a los riojanos. Bien, bárbaro. Entonces, vamos a seguir. Claro, ustedes van a ver esto y van a decir, ¿y qué tendrá que ver con la reglamentación o los manuales que están exhibiendo con el coseno de phi? Fíjense que habla también en alguna parte del reglamento, ¿sí? ¿Cuál es el coseno de phi permitido, por lo menos, para la E, ¿sí? Más allá de que hay provincias que lo tendrán otros valores, ya lo iremos viendo, ¿sí? Pero es importante porque, muchachos, siempre van a aparecer algunas cosas por ahí que nos van a dar lugar a hacer mención a la parte de las normativas, a la parte del reglamento, ¿sí? Así que por eso siempre yo trato de encabezar mostrando, ¿sí? Más allá de que hay gente, hay electricistas, colegas, por ahí dicen que yo ya estoy un poquito medio desactualizado porque dice te seguís manejando con la 771 cuando la 770 es la que está en vigencia. Bueno, no es tan así. La 771 está en plena vigencia y es más amplia, ¿sí? En cambio, la 770 está limitada, ¿sí? Clasificaciones dice BA2 y BD1, ¿sí? Y esas 3 amperes solamente, en cambio acá puedo hacer algo más que eso. Yo sigo manejándome con la 771, es verdad, pero también vemos de vez en cuando la 770. Voy a hacer un poquito de... Vamos a recordar un poquito la primera clase que dio Miguel. Fíjense que empezó dando ley de Ohm. Lo encaró también y que ahí nomás entró a poner en práctica, a relacionar esa ley de Ohm tan elemental, tan básica, que todo el mundo tiene que saber, ¿sí? Debemos saber. Entró a relacionar con los esquemas de conexión de la puesta a tierra, más precisamente, ¿sí? De los famosos 24 volts, la tensión de contacto y todo eso, y claro, todo es aplicación de la ley de Ohm. Todo eso está escrito, está en el reglamento, y por ahí a veces nos mareamos un poquito, pero es simple, es fácil. Así que muy bueno me pareció eso, y no solamente en eso, sino en muchas otras partes, también mencionó reglamentariamente, esto no se debe hacer o esto se debe hacer. Acá va a ocurrir lo mismo. Quizás yo voy a ser un poquito más reiterativo en este aspecto, en la medida que vamos viendo las diapositivas, vamos a ir analizando un poquito esto, ¿sí? Bárbaro. Así que esto no lo podemos dejar pasar. Vamos a hablar de la corrección del factor de potencia, entonces. Y salud, muchachos. En Jujuy en este momento estamos hablando de 21 grados, creo, en este momento.
una temperatura agradable, y ver un vasito así da gusto. Lo vamos a dejar con el signo de interrogación a este vasito de cerveza, ¿sí? Que después veremos por qué está ahí, de qué se trata, ¿sí? Quiero aclararles también de que estas diapositivas que estamos viendo, este material, es un material preparado, las diapositivas en especial, acá en casa son caseras, son locales, son regionales, ¿sí? Las hizo mi hija, por ahí cuando tenía más tiempo, bueno, le hacía hacer un montón de cosas. Yo entiendo muy poco el manejo de la PC, pero hacemos todo lo posible para que esto salga, ¿sí? Así que bueno, empezamos por ahí. Bueno, entonces vamos a empezar viendo desde lo más chiquito y vamos a ir avanzando hasta donde lleguemos para ver de qué se trata. Cuando la energía eléctrica, cuando la utilizamos en nuestros hogares, en los locales comerciales, en los talleres o donde fuese, y las cargas o consumos que uno tiene, y vamos a tener distintos tipos, ¿sí? Y tendremos, como los que vamos a ir viendo acá, y ello lo vamos a clasificar en 3 grupos: circuitos resistivos, circuitos inductivos y circuitos capacitivos. Entonces, empecemos analizando ahora cómo se manifiestan los circuitos resistivos y quiénes son. Además está decirles que más de uno va a decir, esto es muy, muy básico. Sí, pero sepan disculpar, ¿sí? La idea es que hay algunos, a lo mejor de nuestros colegas, que no están manejando todavía este tema, y los estamos recordando un poquito esto, no es otra cosa, ¿sí? Sí, lo que les puedo decir es que la modalidad de estas charlas es al estilo formación profesional, tratando de que se entienda lo máximo que se pueda, ¿sí? Puesto que no podemos activar en forma directa, pero bueno, ya habrá momento en que lo hagamos. Y la idea es que cuando se termine este curso o estas charlas, ustedes tienen que estar en condiciones de poder hacer la corrección del factor de potencia, aunque más no sea en su casa. Yo estoy seguro que más de uno y tiene algún desorden por ahí. Bueno, quien les habla también lo tiene, así que no es de extrañar. Bien, entonces vamos a hablar de la carga resistiva, la carga ómica. ¿Quiénes lo producen eso? Las lámparas incandescentes, bueno, van a decir, pero lámparas incandescentes no hay, no importa. Hay todavía en algunos lugares, siempre veo por ahí, pero no importa, ¿sí? Es decir, son los elementos que tienen resistencia pura. La plancha eléctrica, todo el mundo la tiene y es uno de los elementos que tiene resistencia. Los calefactores, las famosas estufas, por ejemplo, ¿sí? Y hay otros elementos más. Bueno, como ejemplo, eso. Todos estos elementos pertenecen a los circuitos resistivos puros. Entonces ahora tratemos de analizar cómo es el comportamiento cuando nuestras cargas son resistencia pura. Ahí ponemos, por ejemplo, los símbolos de la resistencia y que tiene como unidad al ohm. Mucho nos sirvió para esto, por supuesto, todos los cálculos que dio el amigo Miguel, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de representar acá cómo se genera. Esto también lo hemos visto, porque yo también estuve, lo explicó tan brillantemente Miguel, cómo se genera el voltaje y la corriente alterna, ¿sí? Bueno, acá lo que estamos haciendo es demostrando sobre esta línea, la abscisa tendríamos expresado el tiempo, segundos, y hacia arriba los valores de tensión e intensidad. Bueno, esa primer sinusoide que representamos ahí viene a ser la representación gráfica
de la generación de un voltaje de corriente alterna, ¿sí? Que eso, por supuesto, tiene valores máximos cuando hace el pico, y es hacia arriba un valor máximo positivo, y también hacia abajo tiene otro valor máximo, pero en este caso negativo, ¿sí? Bueno, y ahí aparece la segunda sinusoide de color rojo, y eso vendría a ser la representación de la corriente alterna. Ahora, si la analizamos y vamos a darnos cuenta que también esto va a tener un valor máximo positivo y un valor máximo negativo, ¿sí? Decíamos entonces, todo esto representa un ciclo de corriente alterna, ¿sí? Para nuestro caso, dice 50 ciclos, quiere decir que hará 50 veces esta forma de onda en un segundo. Bien, ahora, ¿qué más? Veamos esto. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ir poniendo los grados eléctricos que hace de recorrido. Cuando partimos del cero, está empezando a generar, digamos, el voltaje y la corriente alterna. Fíjense que los dos salen al mismo tiempo, tanto el voltaje como la corriente, ¿sí? Los dos van prácticamente, eso se dice, están en fase, no se adelantan ni se atrasan. Los dos llegan al valor máximo, tanto la tensión como la intensidad, a los 90 grados, ¿sí? Eso toma el valor máximo, tanto de corriente como de la tensión. Y luego empieza a descender hasta llegar a los 180 grados. Y en los 180 grados también lo hace la tensión y la corriente al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, hasta ahí el recorrido que se ha hecho, a eso se lo llama alternancia. En este caso sería una alternancia positiva, dieron tanto la tensión como la corriente, pero están en fase, ninguna se adelantó ni se atrasó. Ahí tiene un valor cero. Y ahora va a empezar nuevamente a ascender tanto la tensión como la corriente, los dos a la vez, ¿sí? Llegan a los 270 grados de recorrido y luego empieza a descender, ¿sí? Hasta llegar a los 360 grados, cuyo valor es cero. Hasta ahí hemos hecho una vuelta completa, lo que sería un ciclo de corriente alterna, ¿sí? Bueno, esto sería una carga resistiva ideal desde el punto de vista así teórico, este es lo ideal. Pero ¿qué pasa? Que no siempre va a ser tan ideal, ¿sí? Predominante, absoluto, casi absoluto, la resistencia, el circuito resistivo, pero va a tener algo de inductancia o algo de capacitancia, que se lo considera despreciable en este caso, ¿sí? Veamos entonces ahora qué es lo que pasa. Dice, en todo circuito resistivo, las ondas de la tensión y la intensidad se encuentran en fase, tal como se observa en la gráfica. Por lo tanto, atención a esto, el valor del coseno de phi es igual a 1, ideal. ¿Sí? Ustedes, no sé si alguien quiere dar una respuesta. ¿Cuál sería el factor de potencia de acuerdo a la normativa, de acuerdo al reglamento? A ver, ¿quién nos dice? ¿Cuál es el valor permitido? Si alguien quiere dar la respuesta, activa el micrófono y lo puede hacer. No hay nadie. Hola, Sí. de nuevo la pregunta. Si, de acuerdo al reglamento de la EA, ¿cuál sería el valor de coseno de phi permitido? Si no me equivoco es 0,85. Ajá, bien. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Vázquez. Vázquez. León es, ¿no? ¿De apellido? Sí, Vázquez León.
Bien, bien, bien. Correcta la respuesta, ¿sí? Bien, 0,85 dice el reglamento, sí, pero después vemos eso, a ver, no sé si es bueno medianamente o cómo es el tema, ¿sí? Sin embargo, acá dice igual a 1, que sería el ideal, ¿sí? Bueno, vamos teniendo este concepto, este inicial. Bien, ahora pasamos a hablar de los circuitos inductivos, ¿sí? La carga inductiva va a estar, digamos, una carga inductiva va a ser todo aquello que tengan bobinas, como por ejemplo los transformadores, las reactancias, que bueno, ya hay pocas de los tubos fluorescentes, dice, los motores, ¿sí? Todos ellos tienen bobinas y por lo tanto a eso se lo denomina carga inductiva. ¿Ve? Esos balastros que ya pasan a ser un poquito de historia, ¿sí? Yo tengo algunos, vamos a guardarlos nomás hasta ver, no sé, para poner en algún museo. Una sierrita, por ejemplo, para cortar los pucheros, puede ser de carnicería, los transformadores, los motores, pueden ser monofásicos, trifásicos, ¿sí? Motores asincrónicos, por supuesto. Bien, todo este tipo de cargas producen otro fenómeno en cuanto a la gráfica que hemos visto hace rato, totalmente distinto. Veamos. La inductancia se denomina con la letra L y tiene como unidad al Henry. Otra vez, entonces, vamos a graficar. El color verde vendría a ser un ciclo de tensión o voltaje alterno, ¿sí? Otra vez, valor máximo positivo, valor máximo negativo, y ahora aparece la corriente. Y también, igual que hace rato, ¿sí? Pero ahora fíjense lo que ocurrió. El voltaje empezó a generarse, nació el voltaje de 0, aparece, y la corriente todavía no aparece sobre esta línea, ¿sí? Cuando el voltaje llegó a ser un pico máximo, el valor máximo positivo, recién la corriente aparece del punto 0, ¿sí? Cuando la tensión desciende hasta los 180 grados, la corriente asciende a un valor pico de 90 grados, ¿sí? Cuando la tensión hizo los 180 grados, la corriente recién va a ser 270 grados, ¿sí? Como conclusión entonces de todo esto, diríamos que lo que ocurrió con la corriente. ¿Se adelantó o se atrasó? Como podremos observar acá, ¿sí? Vemos que la corriente está atrasada en 90 grados con respecto a la tensión, ¿sí? Entonces, en cuanto a 90 grados dijimos, por lo tanto, de ahí va a aparecer un cuarto de periodo, también lo podemos llamar, va a aparecer el ángulo phi, ¿sí? Correcto. Y ahora veamos, ¿qué sucede? Dice, en todo circuito inductivo, las ondas de la tensión y la intensidad se encuentran desfasadas, ya no están en fase como hace rato. Es decir, que la corriente está atrasada en 90 grados con respecto a la tensión. Y cuando ello sucede, fíjense, por lo tanto, el valor del coseno de phi es igual a 0. ¿Sí? Ojo con esto, es igual a 0. Otra vez, reitero, esta es una teoría desde el punto de vista ideal, ¿sí? No se va a dar eso, siempre este circuito predominará lo inductivo, pero va a tener un poquito de resistencia tal vez, un poquito de capacitancia, ¿sí? Que se lo toma como despreciable. A los fines de poder analizar estas gráficas,
se dice entonces que estaría atrasada la corriente en 90 grados con respecto a la tensión. Y en este caso, el coseno de phi es igual a 0. ¿Sí? Un coseno de phi, cuanto más próximo a 1 sea, eso es bárbaro, eso es bueno. Y cuanto más bajo sea, cuanto más nos aproximemos a 0, bueno, es un desastre, no sirve. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenemos que encarar ahora. ¿Está bien? Entonces, acuérdense que en el circuito inductivo, la corriente está atrasada en 90 grados con respecto a la tensión. ¿Sí? Eso, tengan en cuenta. Bien, ahora veamos entonces el tercer caso, que son las cargas capacitivas. En este caso, los capacitores para la compensación del factor de potencia, dice, ¿sí? Bueno, esto es poco usual, digamos así, que alguien ponga por colocar nada más en su casa o en el negocio los capacitores, ¿sí? No es tan simple su utilización. Simplemente en este caso nos va a servir a nosotros para mejorar el factor de potencia, como decíamos por ahí. Bien, aquí tenemos algunos capacitores. La capacidad, acá se me bajó esto, tiene como unidad al faradio, pero se considera la unidad es muy grande, por lo tanto, los electricistas por lo general utilizamos los submúltiplos, en este caso, que sería el microfaradio. En electrónica se suele utilizar algo más chico todavía, los picofaradios y los nanofaradios, ¿sí? Nosotros con microfaradios íbamos a andar bien, ¿sí? Bárbaro. Cualquier error que haya por ahí sepan disimular, ¿no? No critiquen mucho. Bueno, vamos a representar entonces ahora las ondas de la tensión y la corriente en una carga capacitiva pura o en una carga capacitiva ideal, ¿sí? Vemos otra vez la sinusoide de el voltaje alterno. Ahora vemos la sinusoide de la corriente alterna. Bueno, acá está un poquito media, no tan con la curvita correspondiente, pero disculpen ustedes. Veamos entonces, cuando la tensión, fíjense, parte del punto cero, la corriente ya está arriba, en el punto máximo, en el valor máximo positivo. Quiere decir que nació antes, ¿sí? ¿Cuánto antes? 90 grados. Veamos entonces, cuando la tensión se va a 90 grados, si consideramos que nació antes, la corriente ya ha hecho 180 grados. ¿Sí? Cuando la tensión llega a ser 180 grados, la corriente ya ha hecho 270 grados. Cuando la tensión ha hecho 270 grados, la tensión ya llegó a ser un ciclo que son los 360 grados. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, ¿qué es lo que pasó acá con la corriente? Hace rato, acuérdense que la corriente estaba atrasada con respecto a la tensión. ¿Y ahora cómo está? Bien, me están dando la respuesta por ahí. Adelantada. ¿En cuánto? En 90 grados. Es el fenómeno que produce un capacitor. ¿Sí? Bien, entonces ahí está el cuarto de periodo que va a formar otro ángulo recto, claro, porque está a 90 grados. ¿Sí? Ahora la pregunta que hago. Si alguien quiere responder, estaría buenísimo. ¿Sí? Si tengo adelantada la corriente 90 grados con respecto a la tensión, ¿cuál será el valor del coseno de phi? Sí, hay varios que sí lo tienen. Sí, responda. ¿Nadie? Anímense.
será 1, será 0, será 0,50, será 0. Bueno, no importa. Apaguen el micrófono. Está, en este caso, atrasada en 90 grados. Por lo tanto, ¿sí? El coseno de phi vale 0. Veamos a ver si es así. En todo circuito capacitivo, las ondas de la tensión y la intensidad se encuentran desfasadas. Por lo tanto, se dice que la capacidad, sí, es decir, los capacitores, adelantan a la corriente en 90 grados con respecto a la tensión. Por ende, el valor del coseno de phi es igual a 0. ¿Sí? ¿Alguien tiene habilitado su micrófono, por favor? Bien ahí, gracias. Entonces, fíjense. Por que favor, si... Manuel Valdivieso, disculpe, Manuel Valdivieso, apaga tu micrófono. Bueno, prohibido pelear. Entonces podrán ver que tanto un circuito inductivo como un circuito capacitivo, ¿sí? Ninguno de los dos, viéndolo desde el punto de vista ideal, es tan favorable para nosotros, ¿sí? Porque el coseno de phi es 0, no sirve. El único que servía hasta ahora, de acuerdo a lo que hemos visto, sería cuando tenemos cargas resistivas puras. Bueno, vamos a esta parte. Si hace rato, hemos visto las gráficas de la inductancia, la corriente estaba atrasada. Pero los genios están para inventar, para idear cosas. Han dicho, pero si la inductancia atrasa la corriente y el capacitor lo adelanta, entonces combinemos entre ambas. Por lo tanto, el capacitor adelanta a la corriente. En una carga inductiva, si lo ponemos donde está atrasada la corriente y si lo ponemos una capacidad, la capacidad lo que va a hacer es adelantarla a esa corriente que estaba atrasada, ¿sí? Y por lo tanto lo va a formar prácticamente como el circuito original, como si fuese una carga resistiva pura, ¿sí? Y ahí decía, en el circuito resistivo el coseno de phi prácticamente es igual a 1, bárbaro, ideal. ¿Se entiende? Si hasta ahí me entendieron, muchachos, esto lo que viene ya es más simple y sencillo. ¿Sí? Bien, para los técnicos, por supuesto, esto es muy fácil, ¿sí? Pero para los que no somos técnicos, un poquito nos cuesta entender esto, ¿sí? Pero bárbaro, no se haga problema, que acá técnicos o no técnicos, todos vamos a estar en condiciones de poder hacer una corrección del factor de potencia lo mejor que se pueda. Bien. Vamos a ver entonces acá, dice, ¿qué es el factor de potencia? Se define el factor de potencia de un circuito de corriente alterna como la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. ¿Sí? Potencia activa P y potencia aparente S. O bien como el coseno del ángulo que forman los fasores de la intensidad y el voltaje, designándose en este caso como coseno de phi, siendo phi el valor de dicho ángulo. Es decir, de lo que hemos visto recién, ¿no? De los fasores de tensión e intensidad. Bien. Ahora acá también van a empezar a aparecer para algunos, fíjese que esto le digo porque con conocimiento de causa, hay algunos colegas que cuando hablamos de potencia y si los cálculos lo hacemos todo como si sería potencia activa. Y a veces no lo es, ¿sí? Entonces también es importante empezar a distinguir esto. Lo que es potencia activa se expresa con la P y la potencia aparente con la S, ¿sí? Y sigamos viendo. Bueno, en este caso vamos a analizar un poquito el famoso triángulo de potencias, ¿sí? Y es importante porque a veces se habla del triángulo de potencias y
algunos lo entendemos, otro señor me acuerdo, cuando en una charla también que dimos así sobre esto del factor de potencia, me dijo, y yo me acuerdo que esto aprendí en el colegio, porque él era técnico. Pero la verdad, como nunca lo ponemos en práctica, nunca lo entendí nada, nunca supe para qué era todo eso. Pero hoy sí me doy cuenta, me decía, que verdaderamente esto es para tener en cuenta. ¿Sí? Y así es cuando algunas cosas se hacen sin mucho fundamento. El llamado triángulo de potencias es la mejor forma de ver y comprender de forma gráfica qué es el factor de potencia o coseno de phi y su estrecha relación con los restantes tipos de potencias presentes en un circuito eléctrico de corriente alterna. Bien, entonces vamos a graficar un triángulo rectángulo en este caso. ¿Sí? Vamos, ahí lo que hemos hecho es trazar un vector horizontal y en ese vector va a estar expresada la potencia activa, ¿sí? Que tiene como unidad a los vatios o kilowatt si hablamos de valores más altos. Bien, ahora vamos a poner otro vector formando un ángulo recto hacia arriba, ¿sí? Las dimensiones de estos factores, bueno, va a depender de las magnitudes de las que estemos hablando. Forma un ángulo de 90 grados. Y a ese vector, o ese vector, en este caso, se lo denomina potencia reactiva, con la letra Q, potencia reactiva, que tiene como unidad al var, es decir, volt-ampere reactivo, ¿sí? Que también es una potencia. Y vamos a la tercera potencia, que ahora viene a ser la diagonal, en este caso, el triángulo sería la hipotenusa del triángulo, ¿sí? La que une. Y a eso se lo llama, esa hipotenusa representa la potencia aparente, que es igual a volt-ampere, esa es la unidad. Sí, ese es el triángulo de potencias, pero falta un poquito todavía. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá tengo 3 ángulos, de uno conozco su valor, de los otros no. Entonces, eso tiene que estar muy bien definido sobre qué ángulo voy a trabajar, ¿sí? Y el ángulo con el cual debemos trabajar, o se trabaja casi siempre, es con el ángulo que está formado por la potencia activa y la potencia aparente. Ese es el ángulo phi en este caso. ¿Sí? Clarito. No se olviden, el triángulo puede estar dibujado así o al revés, eso no interesa, pero siempre nos manejemos de esa forma. ¿Sí? Siempre como base va a estar la potencia activa, expresada en vatios, formando un ángulo recto, puede ser hacia arriba o hacia abajo, va a estar la potencia reactiva, expresada en volt-ampere reactivo, y la diagonal, es decir, la hipotenusa de ese triángulo vendría a ser la potencia aparente expresada en volt-ampere. ¿Está bien? Eso sería el triángulo de potencias. Ahora, esto hay que saberlo manejar bien. Por ejemplo, muchas veces se da, sí, ¿de qué potencia Recording será tal has motor? stopped. Y dicen, bueno, es de 1 kilowatt. Bueno, 1000 vatios, listo, y hacemos el cálculo así, bruto, ¿sí? Y nos va a dar, no sé, 4,5 amperes, una cosa así. Pero en la realidad, ese resultado no es tan así, ¿sí? Porque se estaría aplicando mal las fórmulas. Bien, veamos entonces. Como se podrá observar en el triángulo de la ilustración, el factor de potencia o coseno de phi
representa el valor del ángulo que se forma al representar gráficamente la potencia activa y la potencia aparente, es lo que hemos hecho. Es decir, la relación existente entre la potencia real de trabajo y la potencia total consumida por la carga o el consumidor conectado a un circuito eléctrico de corriente alterna. ¿Sí? De la potencia activa, algunos lo suelen llamar efectiva o real también, ¿no? Sí, esa es la potencia activa. Y la potencia aparente es la que generalmente se traduce en consumo, la corriente, ¿sí? Acá después vamos a ver cómo serían los cálculos, pese a que ya con el amigo Miguel lo vimos también esto. Bueno, acá un grafiquito, y creo que esto sí le robamos de alguno de sus charlas de Miguel, ¿sí? Fíjese, la persona acá está estirando un objeto, vamos a suponer, de muchos kilos. Si la fuerza la hiciera en forma recta, ¿sí? Sería el aprovechamiento de la energía bien como corresponde, sin mucho esfuerzo, diríamos. Pero si esa persona va a estirar la piola hacia arriba y va a querer estirar, y lógicamente le va a costar un poquito más, ¿sí? Bien. Esto de acá abajo, entonces, estaría representando a la potencia activa en vatios. Si tiraría de arriba, ¿sí? Que sería la hipotenusa, fíjense el ángulo, el triángulo que está formando, esos serían los kVA, los kilovolt ampere, ¿sí? Y esto que aparece acá viene a ser los kilovolt ampere reactivos, la potencia reactiva, ¿sí? Y que cuanto más grande sea eso, y mayor dificultad vamos a tener, y más grande también será la energía que va a tener que gastar acá, la aparente, ¿sí? Entonces, podemos observar acá que este ángulo, si sería más chiquito, iba a aprovechar mayor cantidad de energía. Si este ángulo crece, lógicamente que va a ser más contraproducente en este caso. Y acá la energía reactiva, como podríamos ver, es un desperdicio simplemente, ¿sí? Está mal aprovechando la energía. Algo así es el aprovechamiento de la energía eléctrica. Esta relación se puede representar también de forma matemática por medio de las siguientes fórmulas. Fórmulas que ya lo hemos visto con el amigo Miguel. El coseno de phi va a ser igual a la potencia activa sobre la potencia aparente, vatios sobre volt ampere. Si vamos al triángulo de potencia, el coseno de phi va a ser igual a la potencia, a la línea base, a la línea negra que teníamos trazada ahí en la horizontal, y sobre la diagonal, que sería la potencia aparente. El resultado de esta operación será 1 o un número fraccionario menor que 1, en dependencia del factor de potencia que le corresponda a cada equipo o dispositivo en específico, según contenga un circuito inductivo, resistivo o una combinación de ambos. Ese número responde al valor de la función trigonométrica coseno, equivalente a los grados del ángulo que se forma entre las potencias activa y aparente. ¿Se irá entendiendo o se estarán durmiendo? Alguien active el micrófono, por favor. Todo bien. Estamos escuchando. Bien, les agradezco por lo menos si me siguen escuchando. Gracias. Seguimos entonces. Si el número que se obtiene como resultado de la operación matemática es un decimal menor que 1, como por ejemplo 0,95, dicho número representará el factor de potencia correspondiente al desfasaje en grados existentes entre la intensidad de la corriente eléctrica y la tensión o voltaje en el circuito de corriente alterna. Ven que lo que hemos ido viendo originalmente y lo estamos poniendo en práctica. Bien, sigamos. Estamos medio lerdos.
Definiciones de las potencias. Potencia activa es la que efectivamente se aprovecha como potencia útil en el eje de un motor, por ejemplo, la que se transforma en calor en la resistencia de un calefactor, etc. ¿Sí? Y la fórmula en el sistema monofásico ya no es tensión por intensidad, cuidado con eso, sino que se agrega algo más, ¿sí? La potencia va a ser igual a la tensión por la corriente por el coseno de phi, equivalente o igual en vatios. Y si el sistema es trifásico, va a ser la potencia igual a la tensión por la intensidad por la raíz cuadrada de 3, por ser trifásico, y por el coseno de phi, expresado en vatios. La unidad es el vatio, por supuesto. Una preguntita. Y Cuando se aumenta el coseno de phi es cuando el circuito es inductivo, ¿no? Recording has stopped. Bueno, no termine de tomarlo, por favor. De nuevo. Digo, cuando en una fórmula se aumenta el coseno de phi es porque el circuito es inductivo, ya sea en monofásico como en trifásico. Si sería un Sí. circuito resistivo, puramente resistivo, no hace falta el coseno de phi. En teoría no hace falta, ¿sí? Bien. Pero no falta algunos loquitos que andan poniendo capacitores por ahí sin sentido alguno, ¿sí? Y después, en vez de dar solución, empeoramos la situación. Muy buena esa pregunta. Seguimos. Potencia reactiva. Es la que los campos magnéticos de los motores, de los reactores o balastos de iluminación, etcétera, intercambian con la red sin significar un consumo de potencia activa en forma directa. Cuidado con eso, ¿sí? Pero después nos los terminan cobrando. Bien. La fórmula en el sistema monofásico, en este caso la potencia reactiva, sería igual a la tensión por la corriente por el seno de phi, ya no por el coseno, igual a bar. Y si el sistema es trifásico, la potencia reactiva sería igual a la tensión por la corriente por la raíz cuadrada de 3 por el seno de phi. Y tenemos en volt ampere reactivo. Y por último, la potencia aparente va a ser igual, o mejor dicho, es la que resulta de considerar la tensión aplicada al consumo y la corriente que éste demanda. Esta potencia es lo que limita la utilización de los transformadores, atención a eso, líneas de alimentación y demás elementos componentes de los circuitos eléctricos. ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejercicios por ahí. Fórmulas en el sistema monofásico, dice la potencia aparente va a ser igual solamente a la tensión por la intensidad. Y en el circuito trifásico, lo único que se agrega es la raíz cuadrada de 3. ¿Sí? También vamos a aplicar un poquito de Pitágoras acá. Sí, y atención a esto porque si por ahí nos llegan las boletitas en nuestro caso de Jujuy, EGS, en el caso de Salta creo que es DESA, algo así, y bueno, las distintas empresas prestatarias de los servicios suelen mandar las boletas así, notificando a los usuarios para corregir el factor de potencia, ¿sí? Entonces, generalmente está ahí los valores de la potencia activa y de la potencia reactiva. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver por qué estamos hablando de esto. Perdón. Tengo que hacer el cálculo de la potencia aparente. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia activa más la potencia al cuadrado, perdón, más la potencia reactiva al cuadrado. Nos va a dar en volt ampere. ¿Sí? Si desconozco la potencia activa, real o efectiva también la llaman, eso va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia aparente al cuadrado menos la potencia reactiva al cuadrado. Y el resultado nos va a dar en vatios. Y por último, si queremos averiguar el valor de la potencia, de ese triángulo de potencia estamos hablando, ¿no? De la potencia reactiva, esto va a ser igual al
la raíz cuadrada de la potencia aparente al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado. El resultado, Volt-Ampere reactivo. ¿Sí? Bueno, eso también lo hemos visto con el amigo Miguel. Está bárbaro. Entonces ahora vamos a ver, porque tenemos tiempo, un poquito de lo que es la energía eléctrica. Un poquito repite lo que ya hemos visto. Una instalación eléctrica de corriente alterna que contiene máquinas como transformadores, motores, soldadoras, electrónica de potencia y demás elementos, donde la corriente está desfasada con respecto a la tensión, absorbe una energía total llamada energía aparente. ¿Sí? Y ahí, entre paréntesis, E sub A, energía aparente. Y vamos a aprovechar el gráfico anterior, porque dice electrónica, potencia y demás elementos, donde la corriente está desfasada con respecto a la tensión, y fíjense acá está desfasado, absorbe una energía total llamada energía aparente. ¿Está bien? Sigamos. Esta energía, que generalmente está expresada en kilovolt ampere hora, kVA, H, kilovolt ampere hora, corresponde a la potencia aparente. Corresponde, dice, a la potencia aparente, kVA. Y ahora vamos a ver la energía activa, E sub A, expresada en kilowatt hora. Puede ser aprovechada luego de ser transformada en calor o trabajo mecánico por la máquina receptora. Esta energía corresponde a la potencia activa kilowatt. ¿Está? Y finalmente la energía reactiva expresada en kilowatt hora, kilovolt ampere reactivo hora, es utilizada en los arrollamientos de los motores, transformadores y balastos para crear el campo magnético necesario para su funcionamiento. Esta energía corresponde a la potencia reactiva Q, kilovolt ampere reactivo. A diferencia, fíjense ustedes, a diferencia de la forma anterior de energía, es decir, a la activa, atención a esto, la energía reactiva resulta improductiva para el usuario. ¿Sí? Eso quiero que lo entiendan bien. La energía reactiva resulta improductiva para el usuario. Es decir, que no es tan válida, pero hace falta, ¿sí? Para energizar los campos de los motores, etc. Por definición, el factor de potencia o coseno phi de una máquina eléctrica, esto creo que ya lo habíamos dicho, es igual a la relación entre la potencia activa en kilowatt sobre la potencia aparente en kilovolt ampere. Y puede variar entre 0 y 1, eso ya lo hemos dicho. Por lo tanto, puede ser usado para identificar fácilmente el nivel de consumo de energía reactiva de una máquina determinada. Un factor de potencia igual a 1 significa que no hay consumo de energía reactiva, es lo que preguntaba el muchacho hace rato, creo. Sería una carga puramente resistiva, ¿sí? Ideal. Un factor de potencia inferior a 1 significa consumo de energía reactiva. Mayor a medida que el factor de potencia se aproxime a 0. Carga puramente inductiva. ¿Sí? En instalaciones eléctricas el factor de potencia puede ser diferente, dependiendo del tipo de máquinas instaladas y la forma en que son usados, descargados o a plena carga. Es otro de los temas que tenemos que empezar a manejarnos, ¿sí? Agarramos un motor cualquiera y en su placa de características dice, por ejemplo, coseno de phi 0,78, póngale, o 0,82, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero, y no sabemos si ese motor está funcionando al 100% con su carga, está funcionando menos que eso tal vez, ¿sí? Y nosotros, bueno, hacemos el cálculo con ese valor, ¿sí? Entonces, por ahí es muy conveniente hacer las mediciones con los instrumentos de medición
como para tener una certeza. Bien, muchachos, se nos pasó la hora, lamentablemente, hasta ahí llegamos, nos falta un montón. Vamos a tratar de ser lo más puntuales posible para la próxima clase, cosa de que avancemos, nos queda bastante todavía, ¿sí? Bueno, ¿qué les pareció? Si tienen que hacer alguna pregunta, lo pueden hacer. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Juan Carlos le habla. No me quedó claro el tema del avance y el atrase de la corriente, que dice que si se atrasa en la corriente inductiva, eh, se atrasa 90 grados y el coseno phi sería cero, ¿sí? Sí, Y correcto. cuando en la capacitiva se adelanta 90 grados Sí. y también es cero, ¿por qué si tiene que tener un capacitor? No me quedó Mm, claro eso. no le quedó claro. Bien. Claro, estamos hablando desde un punto de vista ideal. Si tengo una inductancia, como se atrasa la corriente en 90 grados, el valor del ángulo es el que le va a determinar qué coseno de phi tiene. ¿Sí? Si es a 90 grados, no importa que sea capacitivo o inductivo. Para el primer caso que hemos analizado era inductivo porque tenía motores, etc. En el segundo, y ahí estaba atrasada la corriente en 90 grados. El coseno de phi, C. Ahora, en el caso del capacitor, ¿sí? Genera también ese fenómeno de adelantar a la corriente en 90 grados. Y si es 90 grados, el coseno phi será capacitivo, también es valor cero. ¿Sí? No sé si queda medio claro. No me quedó claro porque en teoría cuando uno agrega el capacitor se acerca a uno, ¿que no? No a cero. No. Eso es ya cuando usted compensa, ¿sí? Eso es cuando usted compensa. Decíamos que, claro, hemos analizado punto por punto qué hace cada fenómeno, cómo se Claro, produce cada exacto. fenómeno. Sí, lo que Ahora, pasa, para sí. compensar ese atraso del circuito inductivo, ponemos el capacitor. Ahí sí va a ser cercano a uno porque lo va a achicar al ángulo de lo que estaba desfasado, la inductancia, el resultado de la inductancia, quiero decir. ¿Sí? Pero si es capacitancia pura y es un coseno phi bajísimo, pésimo. Si es inductancia pura y es bajísimo, porque los ángulos de desfasaje entre la corriente y la tensión es 90 grados. ¿Cuál sería entonces capacitancia pura? ¿Qué ejemplo sería de motor? No. Capacitancia pura sería si nosotros agarraríamos, por ejemplo, y nuestras cargas pusiéramos capacitor, no sé para qué, sin saber para qué, ¿sí? Por eso les decía, no siempre se da esas cargas de ser capacitivas puras. Ahora, de que nosotros, cuando hacemos la corrección del factor de potencia, sin cálculo alguno, y ponemos cualquier cosa, por ahí sobredimensionamos en exceso y nuestro circuito se vuelve capacitivo. En vez de solucionar, estaríamos empeorando la situación. ¿Sí? Que lo vamos a ver ahí nomás, a continuación de esto está. Ahora sí me quedó claro. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, bien, se entendió hasta ahora, por lo menos yo lo entendí, profe. Bien. Bueno, gracias por entenderme. ¿Sí? No sé si alguien quiere preguntar algo más. ¿De Córdoba, Mariel le habla? Amigo Miguel, ¿está en línea? Mariel. Sí, la chica quiere hablar, profe. Bien, dama, Una pregunta. ¿El profesor adelante. todos los miércoles son? Habilite su micrófono. Pregunta si son todos los miércoles. ¿Cómo? Pregunta si las clases son todos los miércoles. Todos los miércoles, así habíamos acordado, y bueno, el próximo miércoles va a ser en el mismo horario, y bueno, vamos a terminar de ver esto, que ya nos está faltando un poco estos conceptos, y si pueden venir con la calculadora, no va a ser tan... Venir, digo, como si estuviesen viniendo acá, perdón, ¿no? Uno estaba acostumbrado, si pueden estar con la calculadora en la casa,
porque vamos a hacer algunos ejercicios también, ¿sí? Así que, no sé, si hay otras preguntas, respondemos. Si es que sé, ¿no? Y si no, ¿El bueno. material que brindo aquí lo va a pasar o puedo solicitar? Ah, por ahí me preguntan si este material se lo puedo ceder. Mire, la AIEC no tiene problema en ese aspecto, en cedérselo. Se lo vamos a ceder una vez que terminemos la charla, ¿sí? Ya vamos a ver cómo vamos a organizarnos un poquito para que se puedan, vamos a hacer un listadito, algo así, para que todos lo puedan tener este material. No hay ningún problema. Bien, ¿algo más? ¿Se cansaron bastante? Hola, hola. Sí. Sí, escucho. Fíjense que para mí esto es una novedad porque la primera vez que estamos haciendo este tipo de clase, digamos así, virtual, y ya un poco nos estamos acostumbrando porque casi todos los días nos prendemos la computadora y vemos a ver qué capacitación hay por ahí, ¿sí? Bueno, seguramente de la corrección de factor de potencia va a haber y por montones, por todos, pero lo que estamos tratando de hacer acá, como les decía al principio, es lo más simple posible y lo mismo va a ocurrir con los cálculos, lo vamos a hacer de una manera tal que todo el mundo lo entienda, ¿sí? Porque si no, no tiene mucho sentido esto. Y vuelvo a decir que cuando se termine esto, ojalá puedan, ¿cuántas personas? Puedan poner en práctica, aunque mal no sea, en su casa. ¿Sí? Esa es la idea. Hola, profe. Sí. Profe, para lo que somos socios de la IEG, ¿cómo hacemos con el tema ese del pago de la cuota? Ay, caramba, está bien ese. Bien, sepan disculpar, este día sábado, rompiendo un poco la cuarentena, tal vez vamos a hacer una reunión de comisión directiva para acordar casualmente esos temas. Y yo creo que a partir del día lunes, muchachos, con los bolsillos llenos a presentarse en la IEC, ya vamos a ver, ya lo vamos a informar a todos, ¿sí? Así que quédense tranquilos. Claro, yo le preguntaba para no quedar afuera y después para poder tener esos descuentos, ¿viste? Cuando empiezan a haber clases así presenciales. Por eso Sí, le correcto, pregunto. no hay problema, no hay problema. Ya le vamos a decir, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Nicolás Mendoza. Bien, amigo Mendoza. Quédese tranquilo, ya el lunes va a tener un comunicado ahí. Usted está en el WhatsApp, ¿no? Sí, sí, está en el grupo. Correcto, bien. Bueno, Bueno, muchachos, ya que no hay más, ¿alguien quiere preguntar algo más? Nada. Bien, entonces espero de que avisen a los demás electricistas por ahí si pueden participar de esto. Creo que a nadie le va a venir mal recordar por lo menos algo que a lo mejor en algún momento lo han hecho. Y tal vez en otros casos para algunos sea un poquito nuevo, ¿sí? O para otros a lo mejor ya esto es demasiado aburrido. Bueno, no importa qué vamos a hacer, ¿sí? Pero yo sé que hay gente que lo necesita y bueno, está dedicado a todos, de todas maneras, y es libre y gratuito. Bueno, muy buenas noches a todos, que descansen bien y nos estaremos viendo el próximo miércoles. Gracias, muy buenas noches. Un último buenas noches. detalle. Buenas noches, gracias. A ver, ¿están todavía? Esperen. Sí. Sí, quería comentar acá, me estaban mandando mensajes, no sé por qué sucede eso, que alguien expulsa a otro participante de la charla, no sé si será accidental o qué pasará, pero cuiden ese detalle, por favor, cuiden el clic. No expulsen. Sí. Bien, gracias, ¿no? Buenas noches. Otro tema también que estoy grabando y me detiene la grabación. Salvo.